9:04 de la mañana. Muy bien, vamos a arrancar también, y arrancábamos esta emisión contándoles pues de una nueva ley que está lista para sanción presidencial que pues trata de la realización y publicación de las encuestas. Poco conocíamos del contenido de la misma y por supuesto pues cuando uno va desglosando la norma se encuentra con artículos muy polémicos, como por ejemplo la temporalidad, la limitación temporal para publicar encuestas. Solo se podrá hacer 3 meses antes de las inscripciones, el papel que va a tomar el Consejo Nacional Electoral sobre las encuestas, los márgenes de error. Bueno, son muchos elementos muy importantes que contiene esta ley y que cambia las reglas del juego, algunas para la publicación de encuestas previo a elecciones. Voy a saludar a Eduardo Hernández, que se une con nosotros aquí para realizar esta entrevista. Don Eduardo, buenos días. Hola Juanca, buen día para usted y para todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Muy bien. Juan Sebastián Gómez es uno de los congresistas, el representante del Nuevo Liberalismo, que ha liderado este contenido, el contenido de esta ley que está lista para sanción presidencial. Representante Gómez, buenos días. Y buenos días para ustedes, las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. ¿De dónde nace, según ustedes, la necesidad del contenido de esta ley? De regular, por ejemplo, en limitación temporal, en márgenes de error, las encuestas, que apenas lo que hacen es una idea que tiene el público de acuerdo a sus intenciones electorales. No, esto no es una idea nueva. Este es un proyecto de ley que se ha presentado varias veces en el Congreso de la República, inclusive en legislaturas anteriores, pero además es que yo quiero empezar, digamos, hablando de hacer una diferenciación. No es un tema de la percepción ciudadana. Aquí no estamos reglamentando los sondeos. Aquí estamos hablando de las encuestas particularmente, pues porque todos sabemos, la estadística tiene un rigor científico, la estadística es una ciencia. Los sondeos los puede hacer cualquiera, los puede hacer cualquier medio, pero lo relacionado con encuestas, con fines políticos que tienen injerencia en las decisiones que toman las personas, son las que particularmente se reglamentaron. Sí. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta a las encuestadoras que nos han dicho varias se enteraron anoche de esta ley? Pero pues digamos, pues me parece extraño porque un proyecto de ley que tuvo 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara, pues digamos que todas las personas del común están pendientes de qué ocurre en el Congreso de la República. El proyecto cuando llega a la Cámara ya había tenido 2 debates en el Senado de la República, estuvo en debate en Comisión Primera y posteriormente se le dio debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sí, pero nos dicen las encuestadoras, perdón Juanca, que a ellos nunca les consultaron, que nunca les dijeron, ni siquiera se habían enterado que estaba en desarrollo una legislación para regular su contenido, y no sé si los legisladores que participaron en ese debate han realizado alguna vez alguna encuesta, y como usted bien lo dice, la estadística es una ciencia, es un tema, digamos, que se debe conocer a fondo, y no sé hasta qué punto quienes desarrollaron esta ley pues tenían los conocimientos suficientes para hacerlo. Pues a mí me parece que el proyecto llegó supremamente decantado a la Cámara de Representantes. Se realizaron muchas mesas de trabajo con personas y se les consultó a personas que conocían de la materia, personas que en serio saben de esto. Pero inclusive uno de los temas que viene haciendo ruido es que si esto debió haber sido una ley estatutaria o no. En mi concepto, eh, cuando el proyecto de ley llega a la Cámara de Representantes, yo soy integrante de la Comisión Primera y siempre he defendido que todas las normas estatutarias pues, deben tener el trámite correcto y deben ser por Comisión Primera. Pues lo que hicimos particularmente fue eliminar un artículo que podía interpretarse o no como estatutario. Al desaparecer este artículo que tenía que ver con habeas data, porque no tocamos absolutamente, miren, nosotros no tocamos absolutamente nada que tiene que ver con funciones del CNE, ni tocamos absolutamente nada que tuviera que ver con normas estatutarias relacionadas con el habeas data. Esos temas en Colombia se mantienen igual. Aquí lo que hicimos fue una reglamentación para un tema puntual.
Sí. ¿Quiénes son la gente que, según usted, saben y le consultaron? No, nosotros hicimos muchas mesas de trabajo, como ya le dije, con los asesores, con personas relacionadas a este tema. Esto no salió pues de un sombrero como venga, es que en Colombia esto viene funcionando bien. Yo creo que lo primero que debemos decir, este no va a ser, digamos, un problema para las grandes encuestadoras que técnicamente hacen las cosas bien, que técnicamente les interesa mantener la credibilidad de su empresa y además de la información que dan. En Colombia el tema de las encuestas no venía funcionando bien. Aquí cualquier entidad, prácticamente cualquier persona ofrecía o vendía encuestas. Aquí lo que se está dando es un rigor específico y sobre todo el Congreso de la República en muchas ocasiones ha tratado de reformar el CNE, algunos han sido partidarios inclusive de que desaparezca. No, el Consejo Nacional Electoral es nuestra máxima autoridad electoral y lo que le estamos diciendo en el proyecto de ley al Consejo Nacional Electoral es que le ponga rigor, que esto no sea un tema simplemente de revisar las fichas técnicas de las encuestas, sino venga, el análisis que se hace de las encuestas, quién lo hace, cómo se hace, que sea por personas especialistas en estadística, que la información que se le da al ciudadano para tomar decisiones sea veraz y sea científicamente técnica. Sí, representante, César Caballero de Cifras y Conceptos, abro comillas, nadie nos consultó, del Centro Nacional de Consultoría, nadie los consultó. Es más, César, también dicen que no socializaron todavía la ley. Por eso vuelvo e insisto en la pregunta. ¿Ustedes Martín con quién? Orozco, Juan Camilo, para que lo tengan meta ahí. Martín Orozco de Invamer, tampoco le consultaron. Lo que quiero llegar, representante, es ¿con quiénes ustedes socializaron la ley si estamos hablando de las firmas encuestadoras de las más importantes del país? Mire, insisto, cuando el proyecto llega a Cámara de Representantes ya había tenido 2 debates y es muy importante que ustedes le consulten a los autores del proyecto cómo exactamente hicieron ese proceso de elaboración. Mi labor como ponente en la Cámara de Representantes fue cumplir con todos los requisitos de ley. Estuvimos en medios de comunicación, le dijimos a la gente, mire, se están debatiendo estos proyectos, es muy importante que lo que está pasando en la Cámara de Representantes, revísenlo todo. Yo siempre voy a todas las reuniones que me inviten, a todas las socializaciones que me invitaron, así que hoy todavía podemos seguir hablando del proyecto, está para sanción presidencial, siempre lo dijimos, si hay alguna recomendación para hacerle al proyecto de ley, por favor, revísenlo, estamos dispuestos a hacer los cambios que haya que hacer. Hubo congresistas que hicieron cambios, que hicieron modificaciones, las acogimos todas las proposiciones que se hicieron en el debate de Cámara de Representantes, que es nuestra labor. Sí, representante, ¿quiénes son los autores de esto? Pero ¿De dónde surge la idea? Edu, qué pena interrumpirlo ahí antes. ¿Ustedes le consultaron a estas 3 firmas encuestadoras? ¿Sí o no, representante? ¿Socializaron la ley con ellos? ¿Socializaron la ley con las empresas encuestadoras? No, ¿y cómo uno saca una ley? Particularmente le di el trámite respectivo en la Cámara. Pero representante, si usted lideró, pero si lideró el proyecto, me imagino que sabe qué personas participaron en su socialización. Claro que sí, por eso, pero yo en mi labor cuando llega el proyecto de la Cámara de Representantes cumplí con lo que me dice la ley, que es darle primer debate en comisión primera y luego darle segundo debate en la plenaria de representantes. No hice yo una socialización adicional a la que ya hubieran hecho en Senado de la República. ¿Y no cree que era necesario, importante preguntar si se socializó con 3 de las firmas más importantes en Colombia de encuestas? Siempre esas serán preguntas importantes y entre más personas conozcan del proyecto de ley, pues mucho mejor. Es lo que uno espera, que la gente que está interesada en el proyecto se vincule y haga los aportes respectivos, claro que sí. Y siendo usted ponente, ¿no se le ocurrió llamar a las encuestadoras para preguntarles cómo veían el proyecto, la ponencia que usted estaba liderando? No, yo no lo hice. Me parece que el proyecto tenía un sustento interesante. Le dimos los tiempos de ley correspondientes para recibir cualquier tipo de información. De la misma manera ocurrió en el Senado de la República, donde diferentes fuerzas políticas estuvieron muy atentas a que el proyecto de ley surtiera un trámite legal y siempre dispuestos a escuchar a quien le interesara el proyecto. Ahora sí, representante, ¿quiénes son los autores? ¿Quiénes están detrás de esta idea? ¿De dónde nace la idea de hacer un proyecto de ley en este sentido?
En este proyecto inclusive se discutió hace muchos años con personas que ya ni siquiera son congresistas. Con el proyecto tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora Clara López, con la senadora Paloma Valencia, con la senadora Angélica Lozano, con Mm. todos los integrantes de la Comisión Primera y fue un proyecto, digamos, que llegó a que tuvo muy buen recibo. Si ustedes miran cómo se dio la votación en la Cámara de Representantes, una votación unánime en los términos de lo que planteaba el proyecto y de lo que plantea la iniciativa, que además esto es un tema que estábamos en mora de hacerlo en Colombia. La gran mayoría de países tienen reglamentados el tema de sus encuestas, pues para que en serio esto tenga rigor científico y no se desinforme a la ciudadanía. Este es un proyecto que en serio contribuye a la democracia, que claro, tenemos grandes retos en la implementación, decirle al CNE cumpla con su función, pero en muchos países suramericanos esto está reglamentado justamente para que no se desinforme a nadie. Sí, representante, pero encuestas como por ejemplo la encuesta Inbamer tienen fichas técnicas, cifras y conceptos tienen fichas técnicas, tienen rigores técnicos, rigores científicos para realizar sus encuestas y hacer sus mediciones. Es que en mi concepto para ellos esto no va a ser ningún inconveniente. Para mí, para cifras y conceptos, para mí, para Inbamer, para Guarumo, para las empresas que son muy técnicas en cómo hacen sus encuestas, que muestran su ficha técnica, esto no va a ser ningún inconveniente. Son firmas que están además debidamente registradas ante el Consejo Nacional Electoral. Aquí lo que estamos reglamentando sobre todo, y quien va a tener más dificultades, son ciertas encuestas, entre comillas, de garaje, que se hacen en ciertos sectores para favorecer o no a algunos candidatos y movilizar o no en términos de opinión pública a partir de unas cifras que no se elaboran de manera. Y si a ustedes, representantes, les parecía tan importante como lo es para el país todo el tema, no sé si perdimos la llamada, Juanca. Se nos fue Edu. Ya vamos a recuperarlo porque nos quedan bastantes preguntas. Sí. eh, No hemos Dos entrado muy en el contenido claves. todavía. En el contenido no hemos entrado, pero Pero me ya de parece las dos interesante. anteriores, dos que me parece que, pues que no me quedan muy claras. Primero es por qué, si él considera que, es más, lo acaba de decir, las tres encuestadoras que le mencionamos tienen rigores técnicos y son muy importantes para el mundo de las encuestas en nuestro país, pues ¿por qué no las consultaron? ¿Por qué no Claro. preguntaron? Y eso es lo que dicen los dirigentes, los gerentes de estas firmas. Y la otra pregunta que yo le quiero hacer al representante es si es un debate evidentemente tan importante para el país y era importante hacerlo, ¿por qué le da a uno la sensación de que lo hicieron un poco tras bambalinas, ¿no? Que aprovecharon todo, que todos estábamos pendientes de la laboral, de lo que pasaba con la pensional, de muchas otras cosas que estaba pasando en el país. Y los jefes de prensa del Congreso, y hay que decirlo, Juan Camilo, pues son muy acuciosos, siempre llamando a los periodistas, a quienes cubren la fuente, mire, el representante está liderando esto, lo otro. Aquí en este caso no hubo nada de eso, no hubo absolutamente nada que demostrara que había un interés de que públicamente se debatiera este asunto, ¿no? Esto fue el último día de sesión, si no estoy mal, ¿no? El último día fue la conciliación, el último día, Exactamente. el jueves Eh, 19 de junio. me queda, De junio. y por supuesto, como usted marca también, hay cosas en el contenido que dejan bastantes preguntas, como por ejemplo que cada vez que se publique una encuesta debe contar con el aval del Consejo Nacional Electoral, la limitación temporal de las encuestas. Hay un detalle que Nicolás nos entregaba, por ejemplo, en la primera emisión de Noticias Caracol Edu, ¿quién va a medir? Pues porque dice un punto de la ley que solo se podrá medir a las personas que verdaderamente tengan la fuerza suficiente para pues llegar a posiciones de elección popular. Sí, a Le ver. tengo ese textual. Dice, deberán incluir a candidatos con notoriedad pública significativa o que tengan favorabilidad o reconocimiento manifiesto, pero no dice exactamente a criterio de quién. ¿A criterio de quién? Exactamente. Edu, lo tenemos. Usted tenía pregunta. Sí, representante, ¿por qué le queda a uno esa sensación? Y se lo digo como periodista, y Juan Camilo quizá me respalda en esto, le queda a uno la sensación de que esto lo hicieron un poco tras bambalinas y aprovechando otras coyunturas legislativas y que no se dio el debate necesario público para que pues una ley de esta trascendencia se pudiera aprobar en el Congreso. No, pero yo sí tengo que decir, o sea, un proyecto de ley
que tiene sus 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara, no podemos decir que es un proyecto tras bambalinas, es un proyecto que cumplió los tiempos, que cumplió con la información en la Gaceta, que además diferencia muy bien algunos temas que a nosotros nos parece que son importantes. Es que un tema es la favorabilidad. La favorabilidad no tiene ningún inconveniente. O sea, se pueden hacer preguntas sobre favorabilidad de candidatos en cualquier tiempo. Pero cuando ya nos estamos acercando a las elecciones, cuando estamos hablando de intención de voto, se le pone más rigor para que los ciudadanos estén mejor informados. Este es un proyecto de ley que si se ejecuta bien, que si lo llevamos a feliz término, igual falta la sanción presidencial, el presidente podrá objetarlo o no, digamos, todavía no es ley de la República, pues yo creo que va a fortalecer la democracia, le va a dar información mucho más relevante a los ciudadanos. Miren que ahí hacemos una distinción exactamente para los cargos uninominales. Se separa muy bien el tema de favorabilidad. Eso se puede, eso digamos no tiene mayores inconvenientes, pero Representante, intención de voto sí es importante. representante, hagamos algo. Ya nos metemos en el contenido porque efectivamente esto es importante, pero sí me gustaría que, no sé si lo volvimos a perder, Juanca. Lo volvimos a Bueno, perder al representante. hay otro punto importante antes de entrar en el contenido, Juanca, y ojalá lo podamos formular esta pregunta, y es si no estaban algunos legisladores, perdón la redundancia, legislando en causa propia. Porque es que aquí estamos viendo autores como Angélica Lozano, cuya pareja va a participar en las elecciones. Es Estamos decir, viendo a Paloma Valencia, que tiene claras intenciones presuntamente, electorales. usted dice aquí, y es a motivo de pregunta, no habría un conflicto de interés. Por supuesto, entre muchos Claro. autores, si ustedes ponen a revisar la lista de autores, varios de ellos, por no decir la mayoría, tienen intenciones electorales el año entrante. Es más, muchos de esos congresistas seguramente van a participar nuevamente para reelegirse al Congreso. Y entonces ellos legislan la manera como las encuestas deben operar en Colombia. Esa es Claro. una pregunta que me gustaría que el representante nos contestara, ¿no? Esa es una de las tantas preguntas. Mire, aquí hay otro. Las reglas sobre el tamaño y el origen de las personas que deben encuestar. Dice que no podrán hacer las encuestas o deberá ser de forma obligatoria en los municipios de más de 800.000 habitantes según proyecciones del DANI. Bueno, hablábamos ya de la limitación temporal, es exactamente el artículo 5 que dice que las encuestas que incluyan preguntas relacionadas con intención de voto solo podrán realizarse a partir de los 3 meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos. Hemos visto varias encuestas en estos días, es decir, para que la gente se haga una idea, esas encuestas no se podrán ver más con esta antesala De que intención de vienen voto. de intención de voto, correcto, a las elecciones presidenciales. Solo se podrá hacer a partir del 31 de noviembre De octubre. del presente año. 31, sí, es decir, El termina primero de 31 de noviembre. octubre, exacto, primero de noviembre de 2025 podrán salir este tipo de encuestas de intención de voto. Ahí le dejo otra reflexión. Partiendo de la base de que a los grandes encuestadores y que nos dice el representante son las que no tienen problemas porque sí tienen los rigores técnicos y demás, partiendo de la base que ellos no les consultaron, ¿cómo es que unos legisladores le dicen a las encuestadoras cómo tienen que encuestar sin haber consultado a los que saben encuestar? Ese es un buen punto, exactamente. Por eso la segunda pregunta de la entrevista, Eduardo, y es, ¿quiénes son los técnicos que estuvieron en las mesas? Le hicimos la pregunta 4 veces, vamos a ver si logramos tener alguna respuesta con el representante Gómez. Representante Gómez, lo tenemos, creo que lo tenemos ya, Edu. Representante, a ver, ¿nos escucha ahí? Vamos a hacerla por llamada telefónica. Vamos a hacerla por llamada telefónica, entonces la entrevista para tener mejor conexión. Edu, usted me iba a complementar. Sí, le estaba comentando, Juan Camilo, que básicamente este es un tema que tiene una trascendencia enorme porque él está dictando unas normas muy claras a las encuestadoras. Y hay otro punto de mucha preocupación y hablando con ellos, vuelvo e insisto, usted ya lo mencionó y yo lo vuelvo a repetir, 3 de las más grandes encuestadoras se enteraron anoche de que estaba a punto de ser ley esto de lo que estamos hablando.
¿cierto? Puede ser que, claro, hagamos un mea culpa también en los medios. Es cierto lo que dice el representante, hubo 4 debates y nosotros, ningún periodista se enteró. Pero Sí, lo cierto es que aquí va a haber unos cambios drásticos y se están dictando unas normas y las encuestadoras están diciendo, mire, me están obligando inclusive a revelar la fórmula de la Coca-Cola. claro, pero Eso quiere también decir, no, le explico sí, ese punto. La fórmula de la Coca-Cola es, cada encuestadora tiene unas metodologías científicas para realizar esas encuestas. Por esa razón hay unas encuestadoras que se acercan más a los resultados y otras que se acercan menos. que, Aquí que básicamente lo que está acortan diciendo ese esta margen ley, de error. claro, y lo que están diciendo en esta norma es que además esas encuestadoras deben darle a la autoridad electoral, es decir, al Consejo Nacional Electoral, cómo fue que realizaron la encuesta, la fórmula de la Coca-Cola. Exactamente. Aquí hay otro punto que me parece bien interesante, Edu. Dos cosas. Primero, pues si usted reclamaba a los jefes de prensa dónde estaban, porque pues yo tengo entendido que se aprueba una ley y eso lo anuncian con bombos y platillos, ¿no? Sí, es Creo que eso que brilló por su en ausencia. nuestro Lo devenir, segundo es y usted lo... cuántas Sí, llamadas recibe de jefes de prensa diciéndole, Juan Camilo, mira, te habla claro, el jefe de prensa de tal sitio, representante o para senador, que salga tal cursamos proyecto de esta ley. ley, está a punto de Proyectos, aprobarse inclusive para que la proyectos, ¿no? socialice. Son Eso. proyectos que ni son aprobados. Pero lo otro es, me llama la atención el gran consenso que tuvo. Sí, esto sí Es que que tuvo una unidad nacional. Este es logró el poner de verdadero pacto acuerdo al nacional. pacto histórico, al centro democrático, a la Alianza Verde y al nuevo liberalismo. Sí, a los que tienen intereses electorales el año entrante les fascinó la norma. Bueno, Yo no sé quién detrás, digamos, de esto. Yo sé que ha habido unas críticas alrededor de este asunto. Tenemos ya por 2 fuentes confirmado que hay un nombre que aparece como uno de los autores de la norma, que es el ex senador Rodrigo Lara, que también ha tenido puestos en diferentes gobiernos. También estuvo allí Angélica Lozano, estuvo también Paloma Valencia, es decir, unos nombres muy reconocidos aquí en el país y que, insisto, quizá en algún momento tuvieron algunas molestias por los resultados de algunas encuestas, pero que evidentemente preocupa muchísimo a quienes las hacen, a quienes hacen esas encuestas, porque evidentemente hay unos criterios técnicos que ellos no fueron consultados, que serán difíciles de cumplir y no sabemos hasta qué punto ellos hablan de censura, Juan Camilo. sí, exactamente. Representante Gómez, lo tenemos otra vez. Teníamos unas fallas de conexión ahí. Disculpe ¿Ahí la nos señal. escucha? ¿Me escuchan ustedes? Perfecto, lo estamos escuchando perfecto, representante. Edu, usted tenía una de las preguntas muy importantes y ahí se nos cayó la Mire, señal. Adelante. representante, mire, hablábamos antes de, como le decía, ya entrar en el contenido de la norma, que es interesante analizarlo. Antes de eso, ¿no le parece que el no haber consultado a las encuestadoras, partamos de esa base porque ellos, como le insisto, no saben, no sabían de la norma, se están enterando, se enteraron anoche? Usted dice, sí, hubo varios debates, sí, pero las grandes encuestadoras, las más rigurosas, no tenían ni idea de esta ley. Partiendo de la base que ellos no fueron consultados, ¿no le parece que unos congresistas que seguramente tienen intereses electorales podrían estar incluso legislando en causa propia? Pues obviamente si alguno de las personas que hizo parte del proceso, si algún congresista votó esta iniciativa y tiene intenciones de ser candidato presidencial, pues habrá que preguntárselo a él. En mi concepto, en lo personal no. A mí inclusive me agrada un tema muy importante del proyecto. Y es que para algunos candidatos la competencia es muy desigual frente a otros. Y si ustedes revisan el artículo quinto, que es el que ha generado más polémica, el artículo quinto dice que después de que se hace la inscripción de candidatos, cuando se pregunte por intención de voto, tienen que tener en cuenta a todos, absolutamente todos los candidatos que se hayan inscrito. Esto le va a dar igualdad de condiciones a todos los candidatos para cargos uninominales, presidencia, gobernación y alcaldías. Sí. Pero, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano, ¿su pareja no es candidata presidencial?
Eso sí se lo tendrán que preguntar a ella. O sea, yo creo que es un hecho notorio que la doctora Claudia López es precandidata presidencial, pero será una pregunta que le deben hacer a ella. En mi concepto, cuando a mí, la mesa directiva de la Cámara de Representantes, de la Comisión Primera y de la plenaria, me asignan un proyecto de ley, pues lo primero que yo hago es preguntarme, ¿tengo algún impedimento sobre el tema? No, no lo tengo, y le doy trámite al proyecto de Pero ley. también ve las otras firmas, ¿no, representante? Las que, por ejemplo, ¿usted no le parece bien que la senadora Angélica Lozano, o no le parece que precisamente con este conflicto de interés hubiera liderado este proyecto de ley? Pero digamos, hablemos sobre la mesa. ¿Qué problema tiene que se reglamente el tema, sobre todo relacionado con la intención de voto, dándole rigor técnico y científico, independientemente de quién sea candidato presidencial? Yo creo que esto le conviene a todos, le da credibilidad a las encuestadoras, le pone un rigor al CNE y nos van a llegar a los ciudadanos la información de una manera mucho más técnica. No vería yo cuál es el inconveniente de que si esto afecta o no afecta. Claro, va a ponerle más rigor. ¿Y esto a quién beneficia? Pues a los ciudadanos. No es Pero que beneficie a representante, los candidatos, beneficia a los pero ciudadanos. mucho más técnica según quién. Es que quienes saben hacer encuestas en Colombia no fueron consultados. Entonces, usted dice, son unas encuestas más técnicas, más técnicas según quién. Pues es que nuestra máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Y lo que le estamos diciendo al Consejo Nacional Pero Electoral ellos es no que hacen los encuestas. análisis que se hacen de las encuestas Pero, tienen que ser técnicos, pero son los que evalúan, reglamentan. Recuerden ustedes, cualquier encuestadora que quiera hacer cualquier tipo de encuesta debe registrarse ante el CNE. Lo que le estamos diciendo al CNE tiene que ser mucho más riguroso y mucho más técnico, más allá de simplemente revisar una ficha técnica. Pero por eso, es que, representante, no contesta la pregunta. Según quién usted dice que la ley lo que hace es enriquecer técnicamente a las encuestas. Esto, según la socialización, ¿con qué expertos? Porque, vuelvo y le repito, Inbamer no está ahí, Cifras y Conceptos no está ahí. Representante. Sí, los escucho. Se fue un momento el audio, pero los escucho. No. Yo ya le respondí, yo no me he sentado con las firmas encuestadoras, además porque creo que se cumplir con los requisitos de publicidad que tuvo el Congreso de la República es lo que uno debe hacer. Yo siempre estuve abierto, nunca recibí ningún comentario por parte de ninguna firma encuestadora, ojalá porque digamos, yo Porque no siempre he tenido sabían. apertura que cualquier persona pregunte, consulte sobre cualquier proyecto de ley. Nosotros acabamos de sacar adelante otros proyectos de ley que sobre eso también estuvimos hablando en los medios de comunicación, y siempre bienvenidas todos los aportes. Esto yo insisto, si se materializa, no va a perjudicar a estas firmas encuestadoras serias que le ponen rigor científico, que muestran sus fichas técnicas. Yo creo que esto al contrario va a fortalecer a aquellas firmas que hacen muy bien su tarea, que hacen muy bien su trabajo y que informan bien. Tal vez los perjudicados sean otros que no tienen ese rigor que tienen las grandes encuestadoras. Bueno, representante, le propongo que entremos en el contenido. ¿En qué cambia que en junio o en julio o en agosto se publique una encuesta de intención de voto a que se prohíba esa publicación y solamente tengan que hacerlo 3 meses antes de la inscripción de los candidatos? Lo que pasa es que también lo que estamos haciendo es que ustedes saben que en Colombia, por ejemplo, hoy el panorama, más de 70 candidatos presidenciales. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho a participar, pero la democracia también tiene que tener, digamos, cierta reglamentación y no desinformar. O sea, lo que tenemos que buscar es que la gente tome decisiones acertadas. Entonces, se da un tiempo prudente para que todas aquellas personas que están haciendo sus sondeos, que la gente que está midiendo su favorabilidad, haga un ejercicio. Pero ya, al momento de que se acercan las elecciones, pues se decante un poco el proceso y realmente cuando se encueste con intención de voto estemos más cerca de las elecciones, y sobre todo cuando ya los candidatos se inscriban, que se tengan que tener en cuenta a todos, porque no desde Pero, cualquier tiempo, en cualquier momento, representante, cualquier persona va preguntando sobre todo, informando sobre todo, que termina siendo un ejercicio de desinformar.
Pero pero representante, muchos precandidatos presidenciales con las encuestadoras como Inbamer, que tienen un rigor técnico importante, utilizan los resultados de esas encuestas también para tomar decisiones. En ocasiones, bajarse de la candidatura, por ejemplo. Claro, y por eso los temas de favorabilidad no tienen ningún inconveniente, pero es que en Colombia existe un calendario electoral y ese calendario electoral no se está respetando porque se están empezando a hacer campañas, sobre todo a cargos uninominales, mucho antes del calendario electoral. Y lo que estamos diciendo aquí es, venga, hay un calendario electoral, reconozcámoslo y que en los tiempos de campaña, en los tiempos de elecciones, pues se hagan las consultas pertinentes sobre intención de voto, sobre favorabilidad se pueden Representante, seguir haciendo. Y esto representante. le ayudará a los candidatos, a los precandidatos, a medir si continúan con su campaña o no. Pero, representante, escúcheme, siento que no me ha contestado la pregunta que le formulé inicialmente. ¿En qué afecta que hoy el país conozca, en qué afecta la democracia, que hoy o el siguiente mes la gente sepa cuál es la intención de voto que tiene X o Y persona a la presidencia? Pues porque es que en este momento el calendario electoral no se ha empezado a surtir. A mí me parece que es importante que la gente pueda saber sobre la favorabilidad de los candidatos, pero cuando ya esos precandidatos se conviertan prácticamente en candidatos que creen que pueden llegar a la presidencia de la República, a las gobernaciones y a las alcaldías, pues esto ya tenga un sentido de realidad, no simplemente que la gente se haga sonar por sonar, generando una dispersión de lo que sí es una real intención de voto que luego se va a manifestar en las urnas. Hoy hay muchos personajes que simplemente, entre comillas, por valorizarse políticamente, empiezan a hacer unas precampañas por fuera del calendario electoral. Y lo que estamos diciendo, venga, cuando en favorabilidad no hay ningún inconveniente. Pero ahora sí, cuando nos estamos acercando a las elecciones, según el candidato, según el calendario electoral de nuestro país, ahora sí pongámosle rigor también a los Sí, candidatos de que en serio Representante. sí estén pensando en ser candidatos. Pero es sí, que aquí no es el candidato el que escoge si lo encuestan o no. Esa decisión la toman las encuestadoras. Y lo pueden seguir haciendo, según el calendario electoral y según los planteamientos que hace el proyecto de ley. bueno, representante, gracias por respondernos algunas de estas preguntas. Ha sido usted muy amable. Es el representante Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo. A ustedes Gracias. muchas gracias. 9:36 de la mañana. Edu, gracias. Gracias.